Buen toque. Bien, aquí hay algo más porque sonreír. Es hora de Big Man. ¿Alguna vez llegaron a escuchar del programa El Mundo de Big Man? Era una joya de programa que curiosamente había iniciado en una tira cómica. Tenían muchas secciones en donde hablaban sobre experimentos, otro donde abrían sobres con diferentes preguntas y te respondían de manera muy fácil con palabras, no muy técnicas, y si era necesario profundizaban un poco en eso. Por ejemplo, el por qué los submarinos se hunden y cómo salían a flote. Era muy interesante eso. O cosas como esa, física, matemáticas, química, biología y demás. El intro también era muy divertido. Recuerdo que salían unos pingüinos, Don y Herb, si no mal recuerdo, con una televisión, y al prenderla salía Big Man con un dato muy interesante. Hecho, la estrella más cercana a la Tierra es el Sol. Soy Big Man y ustedes están viendo El Mundo de Big Man. Para después escuchar esa melodía que decía Big Man. El personaje de Big Man era muy carismático, interpretado por Paul Salum. Un actor que al parecer sí querían un científico de verdad desde un inicio cuando estaban empezando con el programa, pero no encontraban a alguien con un carisma o con esa chispa que a la vez querían que explicara de una forma muy divertida, una forma muy simple, una forma en la que un niño pudiera entender de qué estaban hablando. Este actor simplemente lo hizo magnífico, es enérgico y se le notaba lo feliz que era enseñando, al menos en la televisión. Así se le ve. La voz al español fue un excelente agregado, por cierto. Después estaba su asistente, una chica que ahora que lo pienso no me era tan agradable. Realmente el personaje no lo sentía muy parte totalmente del programa, pero por cierto, yo no sabía, o al menos yo no recordaba, que 3 diferentes actrices habían interpretado ese personaje. Yo realmente no lo había notado en el programa. Bueno, cuando era un niño de alrededor de unos 10 años, si no estoy mal, no notaba ese tipo de cosas. E incluso eran 3 diferentes personajes. Una de ellas era Josie, la otra chica era Lizzie y Phoebe. Recuerdo que ella agregaba preguntas y era un tanto sarcástica. Como les digo, realmente el personaje actualmente me puse a ver unos programas de El Mundo de Big Man y no lo siento que me agrade mucho. Pero el agregado que tiene, como les digo, de que hacía preguntas, agregaba algo de sarcasmo, realmente creo que era lo que hacía, pues realmente le daba cierto buen agregado al programa. Y ahora tenemos a nuestro ratón de laboratorio, que su nombre es Lester, interpretado por Mac Riggs, un ayudante de experimento que creo que más bien era el ratón de laboratorio como tal. Ese era muy sucio y sarcástico, pero entiendo que ese era el propósito del personaje, que fuera de esa manera. Él agregaba cierta chispa graciosa, tonta, que en conjunto con los demás personajes hacían un excelente programa. Creo que ese programa me acercó mucho a la física y matemáticas y de cierta manera gustarme las matemáticas para hacerme ingeniero. En primaria, secundaria y preparatoria llegué a concursar en eventos de matemáticas y cosas como esas. En secundaria llegué a tener uno de los mejores promedios en toda la generación. Y no lo digo con el afán de querer como presumir ni nada de eso. Simplemente quiero contarles una parte de mi vida, que de hecho como pueden ver el título, pues es un poco hablando de la infancia. Pero ya llegando a la universidad fue difícil. Después de todo, trabajando y estudiando era una gran carga. Pero bueno, ya para darles bien la bienvenida, quiero decirles feliz año nuevo, aunque ya estamos un poco lejos del día. Ojalá que cumplan todos sus proyectos y que todo salga bien. Y pues ahora sí, bienvenidos a este nuevo capítulo que se llama La infancia y las consecuencias en el futuro. Hablemos de la infancia. Existen muchas situaciones que llegan a determinar una parte de la vida y que pueden llegar a sumar cierto valor en ti.
Un evento canónico en tu infancia que te dice que esto es lo que puedes llegar a lograr o en lo que te puedes llegar a convertir. Mucho de lo que vemos en nuestra infancia es lo que alimenta nuestro cerebro joven hambriento de información. Citando un blog de MA Psicólogos, una nota llamada La importancia de la infancia en la vida adulta, cito lo siguiente: la infancia es una etapa clave en nuestras vidas. En ella ocurren procesos de aprendizaje elementales, así como procesos de vinculación efectiva, seguridad, adquisición de elementos, fundamentos del lenguaje. No es una fase cualquiera, ya que condiciona cosas de nuestro devenir como adultos. Dicho de otra manera, lo que ocurre en nuestra infancia influye contundentemente en nuestro futuro. En mi infancia existieron momentos en donde la cultura y la lectura estaban presentes, pero no las aprovechaba del todo. Recuerdo que muchas veces iba al Secut o Centro Cultural de Tijuana, en donde tenían una biblioteca y solo iba a hojear los libros, y la verdad es que yo prefería colorear. Recuerdo una biblioteca que había en un parque también. El parque se llama todavía Teniente Guerrero, e igual solo hojeaba los libros y así. Recuerdo que una vez quería sacar un libro, pero necesitaba una tarjeta que era, creo que ahorita ya no existen mucho las bibliotecas para poder ir y sacar libros. Ya la mayoría tristemente es digital. Pero antes necesitabas sacar una tarjeta o una credencial en el que la biblioteca tenía tu información para poder hacer que tú te llevaras ese libro y pudieras quedártelo cierto tiempo, ya sea unos 10, no lo sé, unos 5 o 10 días tal vez. Pero cuando yo pedí que me sacaran esa credencial, pues mis padres no quisieron hacerlo, ya que pues ellos decían que para que sacarlos, y de todos modos en algún momento teníamos que volver y regresar el libro, y no querían hacer como ese viaje. No me dejé llevar entonces mucho por esa parte de los libros. Creo que si hubiera tenido una mejor influencia en ese tipo de actividades como leer, lo hubiera aprovechado mejor. Pero ojo, yo también no tenía esa voluntad de hacerlo. Crecí en un lugar donde, a pesar de tener la disponibilidad de mucha información, simplemente no la aproveché. Ahora, hablando de mis hábitos, como ver televisión, que era del diario, no lo digo con mucho orgullo, había programas como Big Man o Plaza Sésamo en inglés que eran excelentes opciones para ver y educarte. Física, matemáticas, inglés, entre otros temas estaban a disposición tuya a través de la televisión. Hoy en día, ¿cuántos programas existen así? Investigué en diferentes blogs sobre las caricaturas, programas o animaciones más recomendadas para fomentar la cultura, ciencia o desarrollo del cerebro, y encontré muchos blogs que mencionaban la caricatura Charlie y Lola. Esta la mencionan entre los primeros lugares por lo general. Se los voy a resumir. Charlie y Lola son dos hermanos que siempre hacen lo que dicen sus padres, aunque estos nunca aparecen, curiosamente, sin temor a su reacción. Me acerqué un poco más el micrófono. Por otro lado, Charlie, el hermano mayor, siempre da muy buenos consejos a su hermana, haciéndola reflexionar y entender por qué es conveniente. Por ejemplo, respetar a los animales, comer verduras, regar las plantas, etc. Programas como estos dan bastante valor agregado a nuestra vida. Ahora, pensando, por ejemplo, en programas como Peppa Pig o no sé, los Teen Titans, pero los actuales, siento que son programas que no están a la altura como tal de programas como anteriormente había, mencionando como Charlie y Lola o los cuentos de la calle Broca. Eran excelentes programas. Ahora, hablando un poquito más ya de programas un poco más realistas como Art Attack o Las Pistas de Blue, programas como estos son excelentes programas o excelentes ejemplos para fomentar la creatividad. Ayuda a encender ese interés por aprender y la curiosidad por saber más. Hablando de la creatividad, es un excelente puente hacia el desarrollo de mejores habilidades y hacia incluso un mejor futuro. De acuerdo a un portal llamado Método Divergentes, en una nota sobre la importancia de la creatividad de la infancia, cito:
La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos y desarrollarla en los niños. Es imprescindible para su desarrollo integral. Fomentar su creatividad incrementará su capacidad para adaptarse a situaciones nuevas y desconocidas de una forma eficiente. Esto hace que tengan mayor capacidad para aceptar críticas y que tengan una mayor facilidad para sobreponerse a las frustraciones. A ver, ¿ustedes recuerdan de qué forma llegaron a desarrollar su creatividad o interés por aprender o alguno de estos skills? ¿A qué jugaban o qué actividades hacían? En mi caso, ojo, yo pienso que fue gracias a videojuegos, televisión y estudio. Bueno, videojuegos y televisión yo sé que no es, creo que una de las mejores formas. Igual puede ser jugando, no sé, algún juego de mesa o incluso haciendo ejercicio. Pero bueno, en mi caso fue videojuegos y televisión, junto con el estudio. Hablando de los videojuegos, yo viví la época de cuando todo estaba en inglés. Juegos como Resident Evil y Mario 64 hacía que de alguna manera desarrollara esa creatividad para poder seguir jugando, superando los diferentes acertijos. ¿A cuántos de ustedes no les pasó que se encontraron con un puzzle muy difícil, pero que perseveraron y le buscaron e intentaron de todo? A ver, pensando en un puzzle como en el de Resident Evil 2, en la parte de las estatuas donde tienes que encender cada una de ellas. Y recuerdo que cada estatua era un animal y que tenías que hacerlo en un orden donde la pista de dicho orden se encuentra en un poema que habla sobre la luna y el mar. Y sí, todo esto lo recuerdo aún. Según el orden era quién se come a quién, pero al revés. Bueno, ¿qué otro juego pondrían como ejemplo de este? También me acuerdo que creo que me sé de memoria el juego de Legend of Zelda Ocarina of Time. Bien recuerdo aún todo lo que tienes que llegar a recorrer, desde que te dan la espada Kokiri hasta que llegas a tener que buscar el ojo de la verdad o algo por ese estilo. O sea, hasta llegar a Ganondorf prácticamente. Pero bueno, dejando eso a un lado, creo que hasta jugar Yu-Gi-Oh! Es otro excelente ejemplo en donde tienes que crear una estrategia para poder ganar. Pero creo que hoy en día ya es un poco más complejo de jugar. Pero se me hace una excelente manera de desarrollar tu creatividad a partir de esa misma creación de la estrategia. A ver, ustedes díganme si es un poco fácil o es un poco difícil ahorita ya jugar Yu-Gi-Oh! Yo recuerdo que nada más eran tu zona de monstruos, tu zona de cartas trampas y mágicas y tu zona de campo, de una carta de campo, y eso era todo. Bueno, a ver, ahora quiero hablarles de un par de personajes muy creativos que han hecho bastante historia, pero quiero enfocarme más que nada en su infancia. Después de todo, ahorita que los mencione, ustedes ya van a saber de quiénes hablo. Primero, Nikola Tesla. Nacido en la actual Croacia, un 10 de julio de 1856. Un hombre que se dedicó al tema de la electricidad y facilitar el acceso a todos. Se dice que mientras acariciaba el lomo de un gato, el roce de su mano produjo una lluvia de chispas y quiso averiguar cuál era el motivo. Se lo preguntó a su padre y un sacerdote ortodoxo le explicó que se trataba del mismo fenómeno que ocurría con los árboles durante una tormenta, la electricidad. ¿Sabían que él nació en una noche de tormenta? ¿Y que su madre profetizó que era un hijo de la luz? Bueno, esto es lo que se dice. Tesla creció en el campo, disfrutaba la compañía de sus hermanos y de los animales de la granja, como las palomas, pollos, gansos y las ovejas que tenía la familia, pero lo que más le gustaba era jugar con Macaca, el gato negro de la familia del que les hablé anteriormente, el que despertó su curiosidad. Tesla fue marcado por una tragedia desde muy pequeño. Le tocó ver desvivido a su hermano mayor debido a que fue aplastado por un caballo. Su padre, el sacerdote, nunca superó su desvivisión.
Tesla comenzó a buscar la perfección en sus actividades con el fin de recuperar el amor de su padre, ya que este estaba muy triste y al parecer este hermano mayor que era el favorito del papá. En esa época descubrió el placer de la lectura, la importancia de la lectura y devoraba los libros de la biblioteca, pero su padre, en lugar de motivarlo, le prohibió hacerlo. ¿Qué padre puede prohibirte la lectura? Y para hacérselo incluso más difícil, le escondía las velas con el fin de que no lo leyera por las noches. Pero ¿qué creen? Esto no detuvo a Tesla, quien conseguía grasa y moldeaba sus propias velas para poder leer hasta el amanecer. Le buscaba la forma, o sea, tenía esa creatividad o la desarrollaba como tal para poder seguir haciendo lo que le gustaba, que era leer. Durante este tiempo también desarrolló varias fobias como tocar el pelo de otra persona, los aretes, las perlas también en las mujeres, además de sus obsesiones como calcular el volumen de sus comidas y bebidas, contar sus pasos. Además de que sus actividades debía realizarlas en múltiplos de 3. Debido al dolor por la muerte de su hermano y la indiferencia de su padre hacia él, Tesla se volvió introspectivo. Para saber, introspectivo significa es un proceso personal. Que consiste en asomarnos en nuestro interior para examinar nuestras respuestas a distintas experiencias o estímulos. En lenguaje cotidiano se refiere al proceso de explorar los sentimientos que nos provocan los pensamientos o las cosas que nos ocurren. Espero que sea bastante entendible. Pero al final llegó a controlar sus sentimientos y a desarrollar una gran fuerza de voluntad. A muy corta edad, él tenía la idea de que la naturaleza debía estar al servicio de la humanidad. Cuando tenía 8 años, tenía una tremenda imaginación. Él podía mantener una imagen en su cabeza. Tesla inventaba algo y lo veía completamente en su cabeza antes de armarlo. Él estudió ingeniería, por cierto, y como pueden ver, sus inventos perduran hoy en día. Un poco dura esa infancia, ¿no creen? Ahora, vamos a hablar de otro personaje. E igual, creo que al mencionarlo ustedes van a saber quién es. Y de la misma manera solamente quiero inmiscuirme en la parte de la infancia. ¿Okay? Ahora hablando de un personaje importante llamado Ludwig van Beethoven, nacido en 1770 en Alemania, que no se tiene una hoja de registro como tal para saber cuándo nació Beethoven, pero en ese tiempo normalmente un día después de que naciera el niño normalmente se le bautizaba, por lo tanto si se tiene la hoja de registro de ese bautizo. Entonces se puede decir que él nació un 16 de diciembre. Tuvo una infancia bastante dura debido a que su padre, un alcohólico que quería que Beethoven fuera una copia de Mozart, así que por esto lo obligaba de mala manera a practicar por horas, exprimiendo lo más que pudiera de su hijo. En la escuela no le iba nada bien, así que a sus 10 cortos años decidió dejarla para enfocarse directamente en la música. Aprendió a tocar el piano por su padre, el violín por el profesor Franz Ries y el órgano y composición por Christian Gottlob Neff. Él antes de cumplir 12 años ya había publicado su primera obra para después ser ayudante de Neff. Para sus 14 años, ya era un músico de la corte, así como lo fue su abuelo antes de morir, quien de hecho murió cuando Beethoven tenía apenas 3 años. Se hace cargo de la crianza de sus 2 hermanos, que por cierto eran 7 hermanos en total, pero solo sobrevivieron 3, y Beethoven era el mayor. Beethoven, compositor, profesor, músico y filósofo, un hombre con una dura infancia que creó melodías tan únicas y sublimes. Solo quiero que vean cómo la infancia nos marca, como lo dije desde un principio, nuestras relaciones familiares o eventos importantes muchas veces son los que nos llegan a ser puntos de referencia que marcan nuestro futuro.
Desde acariciar a un gato hasta un padre estricto y alcohólico. Formas tan raras de acercarse a lo que te dará a conocer el mundo. La vida es un tanto rara, ¿no creen? Con esto me quiero despedir, dejándoles una pequeña frase que llegué a escuchar una vez, la cual pues dice así: de jóvenes aprendemos, pero de adulto entendemos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerden que estoy en todas las redes sociales como Ingeniero Sega. Y hasta el próximo capítulo. Tari Shudiri Maniku. Hasta luego.